Les damos la bienvenida a Paralel 18, el podcast, un podcast para educar, inspirar y acelerar mentes empresariales. Hoy nos sentamos con Enitza Colón, mejor conocida como la Recursos Humanos del Pueblo, especialista en recursos humanos, desarrollo organizacional y comunicadora en temas de carrera. Con Enitza Colón, mentora activa de Paralel 18, dialogaremos sobre temas de discrimen en el reclutamiento. Bienvenida, Enitza, y agradecida por el espacio, por la oportunidad de acompañarnos hoy aquí en Paralel 18, el podcast. Específicamente en este tema que, sobre todo en este mes, aunque durante todo el año pues cobra un poco más de pertinencia, y hoy precisamente queremos hablar sobre todo lo que tenga que ver con los procesos discriminatorios a la hora de contrataciones, sobre todo específicamente con la comunidad LGBT. Así que quisiera empezar primero que me cuentes un poquito sobre ti, sobre qué te llevó a convertirte en consultora de desarrollo organizacional. Es una mezcla, pero te cuento la historia. Vale. Yo hice mi bachillerato en recursos humanos y cuando yo transiciono de lo que es un trabajo entry level o como todos los hemos tenido mientras estudias tu bachillerato, de pronto estás trabajando en una tienda o en algún restaurante. En mi caso yo estaba en una tienda. Y cuando yo hago la transición de terminar mi práctica y entrar 100% a lo que era mi profesión recursos humanos, yo tuve un choque fuerte entre cómo es posible que mi experiencia de retail o tienda para mí fue mucho mejor que recursos humanos, donde se supone que dentro de recursos humanos hay gente más experimentada, profesionales porque ya tienen cierto grado de educación, y al final del día pues somos recursos humanos, así que pues tenemos cierta estructura administrativa y demás. Entonces yo no experimenté eso. Yo experimenté muchas cosas negativas, quizás no tanto discriminatorias, pero sí ambientes bien hostiles y bien complejos. Trabajar con gente, con profesionales, lo sentí muy... Siento que todos estaban dando codazos en la jungla corporativa, como yo le digo, versus un ambiente de tienda donde obviamente habían sus metas de venta, teníamos reuniones de staff, pero el ambiente era muy distinto. Entonces yo dije, maybe es esta compañía, quizás es esta compañía, claro. No hagamos esto un big issue. De pronto cuando me sigo moviendo de organizaciones, dentro de lo mismo que recursos humanos, todo era lo mismo. Entonces, no es para el 2020 que yo hago un stop y digo, espérate, no quiero seguir brincando de trabajo, yo quiero aportar con lo que conozco y quisiera tener como algo un poquito más significativo en las organizaciones. Y ahí es que entro a estudiar psicología industrial y ahí eso me cambió la vida, porque es otro mundo, otra perspectiva. Está dentro de recursos humanos, pero el enfoque es un poco más organizacional, para que la redundancia, como dice el nombre, trabajamos más desarrollo. Entonces, ¿cómo tenemos a los empleados quizás en un punto A y cómo hacemos esa transición a moverlos a un punto B? ¿Cómo aportamos el negocio, pero promoviendo bienestar, procesos, programas, todo adecuado a cómo aprende el ser humano? Cuestión de que la experiencia de las personas sea la mejor. Así que sé que es un enfoque bastante optimista, tiene mucho que ver con psicología positiva, que es un enfoque bastante nuevo también, pero es lo que a mí me gusta. Entonces, si yo puedo aportar con algo positivo y que sea significativo y cambiar la experiencia de alguien más, pues yo lo voy a hacer. Siento que lo estuve haciendo en mis roles de recursos humanos y en mis roles de reclutamiento y demás, que la experiencia de las personas pues sean distintas. Tú reclutas a alguien, cambias a una familia completa que pues tiene ahora un ingreso quizás más grande y demás. Pero ahora es más directo, ¿no? Trabajar con grupos, team building, talleres, desarrollar a la gente, educar a través de podcasts, medios tradicionales o no tradicionales, eso es lo que a mí me encanta. Excelente, me parece una combinación perfecta en el sentido de que últimamente todo lo que tiene que ver con salud emocional, sobre todo en el área laboral y el tema del work-life balance y cuán bien nos sentimos en el entorno en que estamos, ¿verdad? Profesionalmente, cobra todavía más pertinencia, así que qué mejor que tener esa parte de psicología agrupada con lo que realmente es recursos humanos. A mí me parece una excelente combinación. Y hablando específicamente del tema que nos trae aquí hoy, me di a la tarea antes de sentarme a conversar contigo, porque muchas veces pues escuchamos este tema, lo vemos en las noticias, leemos blogs sobre el tema y en ocasiones a veces hasta lo presenciamos, lo vivimos, pero no es hasta que me pongo a buscar datos específicos sobre el tema que veo unas cifras que me parecen, ¿verdad? Te explotan la cabeza. Bien brutal. Y es que en Estados Unidos, por ejemplo, aunque el 80% de las empresas revela y confirma que abrazan, ¿verdad?, prácticas de inclusión, de contratación inclusiva, etcétera, el 50% de los empleados revela que no le comunica a su jefe o a su patrono o a sus compañeros de trabajo detalles sobre, ¿verdad?, que pertenece a la comunidad LGBT en este caso, por temor a ser discriminado. Al igual que a su vez un estudio reciente que preparó la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, o SHRM por su sigla en inglés,
reveló que los empleados gerenciales tuvieron menor incidencia de sufrir algún tipo de discrimen versus los empleados que no están en un nivel gerencial, siendo los hombres quienes mayormente sufren, ¿verdad? O expresan sufrir algún tipo de discrimen, tanto en el proceso de contratación como pues en el ambiente laboral. ¿Esto se compara de alguna forma en cómo tú ves ¿verdad? El panorama a nivel de Puerto Rico, a nivel local? ¿Cómo, si nos puedes dar una visión general de cómo se está comportando esto en el tema, ¿verdad? Laboral, sobre todo aquí en Puerto Rico? Sí, está bastante a la par. Primero, no hay una apertura. Entonces, es bien complicado que el empleado sienta la apertura de ser 100% como es y cómo se siente cuando lo que está viendo y la conducta que ve en la organización es contraria. Entonces, eso va a ser un coping. O sea, tú mismo te vas a proteger porque tú quieres conservar tu trabajo, quizás te gusta lo que haces y no necesariamente te quieres ir de allí. Así que esos números sí están bastante a la par. Aquí en Puerto Rico, levantar data y específicamente con las personas, candidatos o trabajadores trans, es mucho más complicado aún. Levantar data de discrimen por género o ¿verdad? Por pertenecer a la comunidad LGBT. Sin embargo, si hay unas estadísticas y desde que se implementó la Ley 22, se ha estado recogiendo ese número, pero los números son relativamente bajos a quizá otro tipo de discrimen como la más común, que es el sexo. Claro. Mujer versus los caballeros, que pues el número es bien significativo, la diferencia en las personas que tenemos trabajando, disparidad salarial y demás. El número es relativamente bajito. De hecho, la última estadística fue del 2023. Intenté encontrar una 2024, no la encontré, pero las últimas del 2023 solamente 13 casos fueron reportados sobre esto, o sea, 13 querellas. En total, desde el 2013 que se aprobó esta ley, hay un total de 149. Gente, 149 querellas es fácil, el número de querellas de un año de personas por impedimento. O sea, pueden tener una idea de la diferencia que hay de números de personas que están yendo al Departamento del Trabajo, yendo a la Comisión de Igualdad de Empleos a decir, me siento discriminado o siento que fui discriminado por esto. No hay una apertura. Aquí hay que analizar un poquito y ver si en efecto es que las mismas personas no sienten la confianza de decir, me pasó esto, sacarlo de lo que es el contexto laboral y llevarlo quizás a un departamento del trabajo, decirle a una persona totalmente extraña todo de ti, claro, y decirle cómo te hicieron sentir, quizás es una situación un poquito incómoda. A eso súmale que tampoco esto quizás tiene mucha promoción como otro tipo de leyes, como quizás violencia doméstica en el empleo y demás, y hay que ver también qué tan familiarizados están estas personas de la ley, cuestión de que sepan a dónde ir. Así que yo creo que hay una mezcla de falta de educación sobre el tema, e incluso las mismas personas que pertenecen a la comunidad desconocen de qué recursos tienen disponibles para trabajarlo, y en efecto, aunque la ley se aprobó, no se promueven los empleos. Correcto. Entonces, la gente no sabe. La persona que pasa por esto, a veces es lo que llamamos un despido tácito, que es donde el patrón hace todo lo posible y crea el ambiente apropiado para que tú mismo te vayas. Básicamente te forzaron a tu irte de la organización, y es lo que pasa mayormente con este tipo de candidatos o trabajadores, donde ellos mismos, el ambiente está apropiado para que ellos digan, mira, sabes que no puedo más, yo me voy, yo merezco algo mejor. Mencionas dos cosas importantes. Una es que muchas veces las empresas, y lo hablamos en el episodio del podcast anterior, donde estábamos hablando que muchas veces las empresas piensan, ¿verdad?, que tienen un ambiente inclusivo, porque realmente, pues a lo mejor no se han dado la tarea necesariamente de sentarse con estos empleados, miembros de la comunidad LGBT o con profesionales de la industria que estén alineados ¿verdad?, con este tema y poder entender si realmente sus prácticas son inclusivas o no. Y relacionado a eso, en el podcast anterior hablábamos con True Self Foundation, que está precisamente preparando como un reporte o como un survey, por decirlo de alguna forma, un index, donde tú como empresa te puedes autoevaluar y decir, mira, tengo un porcentaje de 50%, pues me falta mucho todavía por optimizar mis prácticas, que creo que va a ser algo interesante que maybe pueda ayudar en ese proceso. Y también mencionas el tema de que el mismo empleado, ¿verdad?, siente la necesidad de no identificarse como miembro de la comunidad LGBT, que lo mencioné también en el episodio anterior, que es algo que nos pasa aquí muchas veces con los mismos founders cuando solicitan el programa. Nosotros hacemos esta pregunta en las solicitudes y te vas a sorprender de las veces que me siento con un founder y que me diga, ¿cómo contesto esta pregunta? ¿A qué viene la pregunta? ¿Por qué me la hacen? Y precisamente es triste porque realmente nuestra misión no es otra que saber que estamos, cumpliendo nuestra misión como organización, que el mensaje está llegando a quien tiene que llegar y que cada vez podemos apoyar más a estas comunidades. Pero es bien lamentable ver
que ni siquiera me atrevo a contestar la pregunta por miedo a que no me acepten en el programa en este caso. Y yo creo que desde ahí parte la parte también del desconocimiento del mismo empleado. Mencionas que desconocen leyes, desconocen recursos. ¿Nos puedes mencionar precisamente qué debería saber ese empleado a la hora de buscar trabajo en cuanto a sus derechos, que no son derechos que probablemente le competen por solamente ser miembros de la comunidad LGBT? Son derechos que nos competen simplemente porque nacemos y respiramos y somos seres humanos. 100%. Si nos puedes un poquito abrir esa información sobre organizaciones que apoyen este tipo de, ¿verdad?, las personas LGBT, o qué tipo de leyes o ¿verdad?, cosas existen en este proceso donde podamos ir un poco a lo mejor más informados a esa búsqueda de empleo. Okay. Mencionaste varias cosas que no quiero que se me escapen porque considero que son importantes, y entre ellas esto de quizá hay un branding de que estas personas o miembros de la comunidad son aceptados, pero quizás no es la realidad. Yo creo que, y pasa en muchos aspectos, y hay un problema grande de delegar a marketing cosas que no tienen nada que ver con marketing. Correcto. Entonces, algo que hacen mucho las organizaciones, y lo mencioné en un podcast reciente también, porque tiene que ver mucho también con el Pride Month. De momento, todos los logos de las organizaciones tienen la bandera. Pero entonces, cuando tú entras a la organización, las prácticas, la conducta, la cultura no refleja eso. Entonces, pasa mucho incluso en los procesos de reclutamiento. Quieren poner en el arte del anuncio distintas imágenes para quizás ser más inclusivos, pero entonces, ¿cómo tú pretendes ser inclusivo si ni tan siquiera promueves la diversidad porque no tienes este grupo de personas en la organización? Entonces, es parte del problema cuando en vez de ir a quizás psicólogos industriales, personas de desarrollo organizacional, vamos a estudiar la cultura, cómo podemos mejorarla. No, pues vamos a ir a marketing primero. Nada malo con marketing, yo amo marketing. Yo nunca estudié marketing, pero hacemos cositas, tú sabes. Y tú eres de marketing. 100%. Así que nada en contra de la gente de marketing, pero hay unos procesos, entonces no brinques de un lado a otro sin tener la estructura y querer vender quizás un anuncio falso. Claro. Por verte como que esta compañía y el branding está en lo que la gente está buscando. Oye, y eso se nota, porque después de que se acaba el mes, de repente no viste más nada, y no es que tengas que tener los colores todo el año. Eso realmente, poner los colores en el logo, si vamos a hablar right true, claramente, eso no significa nada. No me gustan a los miembros de la comunidad LGBT eso nos dice cero. O sea, yo quiero ver que apoyas eventos, que apoyas organizaciones, que hay diversidad en tu equipo de trabajo, así que heads up, eso realmente no dice nada, así que importante con eso también. Mencionaste todas las compañías. Yo nunca recomendaría a una persona aplicar a alguna compañía porque el employer branding esté relacionado a la comunidad, no porque esté mal, sino porque yo pienso que tu búsqueda de empleo debe estar más asociada a tus intereses personales, claro, de tu carrera, donde tú te ves. O sea, pienso que son otras cosas. Claro, igual hay compañías que son súper tóxicas, que para ellos este concepto es muy nuevo y no lo saben masticar. O sea, la realidad, tenemos dos extremos. Pero al final del día, busca empleo realmente en donde están tus intereses, donde tú te quieras desarrollar. En cuanto a recursos, pues obviamente el discrimen para las personas de la comunidad, o sea, por orientación sexual o por identidad de género en Puerto Rico está totalmente prohibido, ya sea que trabaje en el gobierno, trabaje en el ámbito federal o en empresa privada. Aquí en Puerto Rico está la Ley 100 y la Ley 22. Hay otras órdenes ejecutivas, ¿verdad?, que pudiésemos tocar, pero quise traer estas dos porque son como que las que se centran en todo esto. Obviamente la Ley 100 pues trabaja lo que hablamos antes del podcast, que es distintos tipos de discrímenes de grupos minoritarios, que ahí puede entrar el discrimen por edad, que pasa muchísimo en Puerto Rico, discrimen por raza, por origen, por condición social. De pronto las personas que residen en ciertos barrios o residenciales públicos no tienen las mismas oportunidades que alguien que vive en Dorado, en Guaynabo, y no tiene nada que ver con las competencias del rol. Pasa, sí, tristemente. Así que la Ley 100 abarca distintos tipos de discrímenes, ¿verdad?, de distintos escenarios. En cuanto a la Ley 22, pues esa sí es una política pública que es específica para lo que es la orientación sexual e identidad de género, donde se prohíbe y le exige a los patronos tener un protocolo para trabajar estos temas, asignar algún coordinador, que ese coordinador puede ser alguien de recursos humanos o alguien fuera de recursos humanos, pero que esté preparado con esta política y estas reglas y que pueda atender estos casos. Si de pronto yo como empleada siento que fui discriminada o aspirante a empleo, porque claro, puede pasar tanto yo estando en el trabajo o como candidata a empleo, pues yo puedo ir a recursos humanos de esa organización y hacer una querella y
enviar todo por escrito. Esto fue lo que pasó este día, sabían testigos, si tienes evidencia. Aquí entra lo tricky de esto, que incluso el mismo secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado, en un reportaje que él hizo Primera Hora, me parece fue para el 2022, y lo pueden conseguir en internet, él mismo dijo, levantar data para estos casos es complicado. Evidenciar que sufriste de algún discrimen por orientación sexual o identidad de género es complicado. Así que ya eso te deja saber que el proceso para algunas personas es tan complicado que maybe eso explica un poco por qué hubo 13 querellas en el 2023. Porque probablemente se vuelve un proceso oneroso hasta cierto punto si tú tienes que contratar abogados, etcétera. Lo he escuchado en un sinnúmero de ocasiones que probar un discrimen bien cuesta arriba. Otra cosa que mencionaste que me gustó es que no necesariamente esta información es relevante para las personas o miembros de la comunidad, sino que debe ser relevante para todos. Y eso es muy importante porque tú entras a una organización, de pronto estás en un puesto de gerente, de supervisor, director, y tú vas a atender estos casos. Peor aún, quizás entras a la organización un puesto de reclutamiento. Entonces, vamos a hablar claro. Yo creo que a mí nunca me van a invitar a eventos de recursos humanos y reclutamiento porque ese es mi problema, que hablo claro. Mira lo que pasa. Y esto viene de pandemia. De momento, estamos buscando un montón de gente. Pues obviamente tú tienes que aumentar también tu personal de reclutamiento porque tienes que reclutar más gente. Se empieza a meter al Departamento de Recursos Humanos personas que no vienen de recursos humanos, personas que no lo estudiaron. Y ese, en esencia, no es el problema porque todo es aprendido y reclutar es algo que se puede aprender. Pero el problema está cuando no lo enseñas. Entonces, tú traes a esta persona que en su vida ha reclutado, que no sabe para nada cuál es la línea finita, que es discriminatorio, que puedes preguntar que no. Le dices a la que lleva un mes o dos que le enseñe, que le haga shadowing, y ahí es que empiezan los problemas, porque entonces el problema empieza en reclutamiento, donde se supone que estemos, diría yo, 100% bajo lo que dice la ley. Los problemas empiezan desde ahí. Por eso no vemos mucha diversidad en las organizaciones, porque la misma persona que tenemos quizás en recursos humanos y reclutamiento no sabe lo que está haciendo, no conoce cuáles son las preguntas adecuadas. A veces empezamos a asumir y decimos, no, yo no voy a llevar a esta persona porque tiene manerismo, a este gerente, porque este gerente yo sé que es medio machista, yo no lo voy a referir. No, pero ¿qué importa? Tu trabajo es referir gente por competencias, no por cómo se vean. Entonces, tenemos muchos problemas que aunque hay unas leyes, no necesariamente esas leyes están cubriendo todos estos escenarios porque requiere de mucha educación y requiere de estructura en las organizaciones, ¿ves? De evitar estos sesgos que tiene la gente o desconocimiento, porque hay una realidad, hay una gran parte que desconoce esto, y poder incentivar que haya más diversidad en las organizaciones. Pero creo que no saben, ¿entiendes? Tenemos mucha gente no preparada en ciertos roles, lo mismo con los puestos de supervisión. Yo tengo una anécdota que mencioné en un podcast reciente, pero ¿verdad? La podemos compartir aquí. Yo trabajando en reclutamiento participo en una feria donde esta persona, abiertamente lesbiana, va vestida, obviamente mujer, y va vestida con ropa de caballero. En todo el proceso se recluta, pasó todo el proceso, pero entonces los uniformes que se le entregan son de mujer, específicamente los accesorios. Y ella hace el heads up, muy amablemente. Ella dice, mira, ¿ustedes creen que me pueden dar quizás estos accesorios de hombre? Pues no me siento muy cómoda con esto. Lo hizo muy bien y se hizo el cambio. ¿Qué sucede? Volvemos al otro problema. Ya hay reclutamiento, está bien. Cuando no tienes supervisores que sepan de cómo manejar estos asuntos, viene este supervisor y la ve en el área de trabajo y dice, tú no puedes tener eso puesto porque ese no es tu uniforme. Y si tú no te quieres quitar eso, tú te tienes que ir de aquí. Eso es un problema de discrimen. ¿Ves? Entonces, son muchas áreas. Hay que mirar tanto tu branding, cómo publicas anuncios, cómo reclutas, qué preguntas están haciendo estas personas que tienes a cargo de reclutamiento, y que todos tus supervisores y todas las personas de tu plantilla sepan de esta información y qué pueden hacer y qué no pueden hacer con estas personas, porque el uniforme es una de las cosas que se considera discriminatorio. Lo otro es que la persona te diga, mira, yo me siento cómoda con que te refieres a mí como ella, y tú, porque tú no quieres hacerlo, tú le dices él, no, porque yo te veo hombre, entonces para mí eres un hombre y yo te digo él. Eso es discriminatorio. ¿En dónde trazamos la línea? Traes este tema y me parece, lo hablo mucho cuando tenemos este tipo de conversaciones. ¿En dónde, y aquí voy a ser un poquito abogada del diablo porque realmente... Normal. Yo sé cuál sería mi respuesta, pero ¿dónde trazamos esa línea? Por ejemplo, yo digo, como menciona, mis pronombres son femeninos
y esta persona no, ¿verdad? Por su creencia religiosa, maybe, que también sé que tiene ciertas protecciones, pues no quiere utilizar esos pronombres porque bajo sus creencias, pues eso no está correcto. ¿Dónde como ¿verdad? Personal de recursos humanos o supervisores, si tenemos que atender esta situación, dónde trazamos esa línea en lo que son derechos para un lado y derechos para otro? Y hiciste excelente pregunta, porque tiene varias, hay cositas que hay que aclarar. Número uno, hay unos documentos oficiales que se trabajan en recursos humanos que tienen que ver con tu seguro social, registro, expediente. Todo eso se te va a pedir, obviamente, tu identificación. O sea, los documentos que tengas legales y el nombre que esté ahí legalmente es el que se va a utilizar para efectos de expediente y documentación. Por dar un ejemplo, quizás aquí me voy muy técnica, pero la I-9, que se utiliza a nivel federal y muchas organizaciones se les requiere que la llenen, eso no puede tener ni un error. Y hay que tener unos documentos que justifiquen el nombre, los números que estás poniendo y demás. Así que es el nombre que tengamos en los documentos. Ahora bien, la ley 22 sí hace mucho hincapié en que si ya esta persona te dijo, mi preferencia es que me llames por este nombre y por este pronombre, tú tienes que hacerlo. Si la misma ley dice, podemos cometer errores, claro, puede pasar, pero que sea consistente, que reiteradamente ya esta persona te lo dijo y tú sigues insistentemente llamándolo por como él no se siente o ella no se siente, eso puede ser una posible querella de discrimen. Así que es una línea finita. Otra cosa que dice la ley que a mí me parece, ¿verdad?, que es súper razonable, es que si tú no estás muy seguro o segura de cómo llamar a esta persona, digamos que es tu coworker, tu compañero de trabajo, o es tu empleado porque eres supervisor o supervisora, abiertamente tú puedes ir donde esa persona y decir cómo tú prefieres que se te llame y cuál es tu pronombre de preferencia. Y eso es importante decirlo porque haciendo eso, la misma ley dice, no cae bajo la clasificación de discrimen porque tú te estás orientando, claro, para saber cómo esta persona se siente más cómodo en este trato. Así que eso es importante que lo sepan también. Pueden literalmente hacer la pregunta. Ahora, si te dio la información, llama a esa persona de esa forma y no insistentemente como a ti te dé la gana. Claro. Y ahí también probablemente va bien atado el tema de la percepción. Mencionaste el ejemplo ahorita de ¿verdad?, esta persona que va a buscar trabajo, que va vestida, ¿verdad?, con ropa masculina, pide sus uniformes, etcétera. ¿Hasta qué punto asumo yo, ¿verdad?, sin tener mucho detalle de esto, que en un proceso el tema de la percepción tiene que estar bien fuera de lo que es porque a simple vista yo puedo pensar que esta persona, ¿verdad?, sus pronombres son femeninos o masculinos, etcétera, pero dejarnos llevar por la percepción creo que es el primer error y que nos puede llevar como personal de recursos humanos a cometer este tipo de errores o establecer estos escenarios discriminatorios porque simplemente estamos partiendo de la premisa de que como lo veo o la veo así o le veo así, pues ¿verdad?, me refiero de X o Y. Y creo que eso que mencionas es bien importante. Muchas veces tenemos miedo como ¿verdad?, o no me atrevo a preguntarle cuáles son tus pronombres por miedo a ofender. Y yo estoy segura que probablemente ofendes más a una persona que, ¿verdad?, que quiera ser llamado con X o Y pronombre, el no hacer esa pregunta. Sobre el tema percepción creo que toma un papel muy protagónico aquí. Asumiría yo en el proceso discriminatorio a la hora de contratar. Sí, a mí recientemente me hicieron esa pregunta, porque es que yo sé, es un tema incómodo que aunque las personas no quieren discriminar intencionalmente, se sienten tan preocupados de cómo yo le hago el acercamiento a esta persona, que pues a veces por ese mismo miedo de ofender, pues pasan estas cosas. Algo que puede pasar incluso también es en los reingresos, personas que de pronto transicionan, quizás trabajó contigo siendo caballero y pasaron 2 años, volvió a aplicar y ahora resulta que es una fémina. Tu gente tiene que estar preparada para atender este caso y yo estuve en ese proceso también, es cómo tú prefieres, ¿verdad?, que se te trate en este proceso, cómo tú prefieres que se te llame y trabajarlo, así que no sé si contesté tu pregunta. Sí, 100%. También creo que no basta, como hemos mencionado, de tener o que existan estas leyes a favor de la comunidad LGBTQ, a favor del patrono, porque también, ¿verdad?, como hay una parte, está la otra. No vale de nada pues, tenerlas on paper si realmente, como estamos mencionando, no estamos educados sobre ese tema. ¿Has visto a lo mejor algún tipo de cambio o algún tipo de transición favorable en cuanto a la orientación que están teniendo estos patronos o la apertura a? Porque muchas veces, y lo hablábamos en el podcast anterior también,
mano, estamos claros que esto es algo que probablemente ahora está cobrando mayor presencia en lo que es los medios, que se está hablando más del tema. Está bien no saber. Lo que no está bien es pues partir de la premisa de que lo que sabemos es lo que es y no abrirnos, ¿verdad?, a buscar esa educación. Y como profesional de recursos humanos, ¿verdad?, a la hora de trabajar manuales, que yo he visto unas cosas que, ¿verdad?, sobre todo con la vestimenta. Muchas veces leo cosas que yo digo, pero wow, ¿cómo es posible el tema, o sea, de la ropa, de las uñas, del pelo, etcétera? Y eso es otro tema. Pero ¿has visto alguna transición favorable en cuanto a patrono, en cuanto a esa apertura de orientarnos, en cuanto a cambiar esos manuales? ¿Verdad? He visto sí manuales específicos que ahora están incluyendo hasta, mira, si tenemos alguien en el equipo que está transicionando, pues todo un proceso de cómo trabajar esa situación, etcétera. ¿Ves eso reflejado en muchos escenarios o crees que todavía estamos un poco estancados en el tema del desarrollo favorable en cuanto a esto? En papel no lo he visto. O sea, mis experiencias no son, y siempre lo digo, mis experiencias no son representativas del mundo, pero yo no he visto que vayan un poquito más allá y que en papel o incluso en adiestramientos a la plantilla en general se toquen estos temas. Yo no lo he visto. Sí he visto esto y es como un pro y un contra. Yo sí he visto que en las organizaciones tenemos personas de la comunidad y quizás en organizaciones que hasta cierto punto de afuera tienen un branding bien machista o pudiésemos percibir que son compañías bien machistas y de pronto entras a algunas unidades de negocio y te topas con estas personas y tú dices, ok, cool, o sea, le están dando la apertura. Me choca un poco la intención. Y te explico, ¿verdad? Nosotros tenemos la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo y yo creo que, bueno, es positivo, la idea es darle empleo a estas personas y que sean parte del mercado laboral, pero sí choca un poco la intención cuando tú estás adentro y te sientas en estas mesas y tú escuchas, no, nos conviene coger a fulano porque es impedido y entonces ahí cumplimos con el porcentaje y con la métrica y cuando nos auditan, pues ya nosotros tenemos a alguien ahí que representa a las personas con impedimento. Eso es triste. No, pues tenemos una persona acá en tal lugar que es trans y ahí cumplimos. Ya cumplimos la cuota, ya no hay que... Eso es triste. Yo he estado en esas conversaciones y es bien complicado porque tú dices, pues sí, está con la intención que sea, pues se le está dando la oportunidad, pero yo creo que debería ser más intencionado el hecho de reclutar a las personas, sean de la comunidad LGBT o de cualquier grupo que pudiésemos considerar minoritario, simplemente porque son personas que tienen las competencias para ocupar ese rol. Entonces yo creo que nos falta muchísimo para llegar ahí, o sea, está increíble todavía que tengamos discrimen por raza, discrimen por religión, discrimen por esta orientación sexual. Cuando tú vienes a ver en qué afecta mi orientación sexual al servicio que yo doy. En nada. Absolutamente nada. Entonces, mira cómo se dan estos casos que la misma Ley 22 dice, oye, si tu cliente no quiere tratar con esta persona, si tu cliente, no es tu empleado, tu cliente llegó, por dar un escenario, a esta tienda y la atiende esta persona que es abiertamente gay y tu cliente no quiere trabajar con esa persona, tú no lo puedes mover. Porque es que eso no afecta en nada la ejecución del empleado, que es parte, ¿verdad?, de las cosas que se pueden considerar discrimen. Si de momento esta persona, que es otra cosa que aporta a mi punto, yo tengo gente de la comunidad, ¿dónde están? En el almacén, donde nadie los vea. Donde nadie los ve. Entonces, es otra cosa que pasa. Entonces, tú estás dándole la apertura a estas personas por cumplir con un número, con una métrica, o decir, pues mira, para que no me demanden, pero realmente los quieres allí, realmente el ambiente con el que ellos se van a topar estando en su turno de trabajo es el apropiado para que ellos se queden. Porque es otra cosa que dice la ley, que los retenga. No es que le des empleo y ya, es que los retengas, que sean partícipes de adiestramientos, que sean partícipes de ascensos y promociones, porque todo es por competencia. Así que nos falta muchísimo para llegar ahí. Yo creo que lo más importante es seguir hablando del tema. Yo sé que las organizaciones están en este rush constante de operar, tenemos que operar. Entonces a esto súmale el problema quizás de que no tenemos mucha empleomanía o que los trabajadores están transicionando a querer cosas o se sienten atraídos por otro tipo de carrera y no quizás lo tradicional, y hay organizaciones que la están pasando bien mal. Sí, para claro. conseguir, es una realidad. Pero oye, esa es tu oportunidad de entonces, fíjate bien en esos procesos de screening, de reclutamiento, ese filtro, ese embudo que tienes inicial de personas. Quizás estás dejando gente fuera
por sesgo, quizás tus sistemas están sesgados también. Para el 2023 salió un reportaje en Forbes. Facebook estuvo con unas demandas bien fuertes porque está lo de Facebook Jobs, donde las compañías publican sus anuncios, pero entonces luego se dan cuenta que, y era más por género, Facebook, de la forma en que tenía programado el algoritmo, los puestos de mecánico le salían más veces a hombres que a mujeres. Entonces no pueden haber mecánicas. O sea, ¿de qué manera está tan sesgado que tú te inclinas a que sea un varón? Y así con otras cosas. Así que yo creo que, y tiene que ver mucho, ¿verdad? A medida que llega la tecnología, también ir adecuando, ¿verdad?, estos programas. Y a nivel de organización no brinques a marketing para que te creen algo y tú sentir que cumpliste con la EEOC, con las leyes y demás. No, que tú, en efecto, tú te preocupes por tu plantilla, por tu organización. Yo siempre digo, las compañías son un edificio. Eso es nada. Saca el edificio y si lo descomponemos, allá adentro lo que hay es gente. Correcto. Y gente con distintas condiciones, distintos problemas, distintos deseos, sueños y demás. Pues como tú haces para que esa gente tenga el ambiente apropiado para que al final del día sean productivos. Porque a ti como comerciante tú quieres que te produzcan. Bueno, pues hazte en el ambiente apropiado y una de esas cosas y dar paso a eso es que tengas estructura para que la gente de la comunidad LGBTQ se sientan atraídos a trabajar contigo. Claro, y mencionas productividad, y no sé, podemos hacer la asignación luego, pero no sé cómo esto se refleja en el performance, ¿verdad?, del ambiente laboral per se, pero sí, por lo menos en la parte de los founders, cuando leemos estudios donde se representa que fundadores ¿verdad?, de startups o empresas propias tienen un mayor número, un porcentaje más alto de performance, lo mismo mujeres, y esto es data, o sea, esto no es opinión mía, tienen un performance mucho más alto, ¿verdad? Pero sin embargo, aun cuando ese performance es más alto, aseguran mucho menos % del capital que hay, ¿verdad?, de levantamiento de capital, y sería curioso ver si en el tema de performance, y es que simplemente, y lo hablábamos con el doctor Miguel Vázquez en el episodio anterior, es que de repente los miembros de la comunidad LGBT ni siquiera a veces se dan cuenta, pero hay un sentimiento de tengo que probarme, tengo que hacer más esfuerzo para que me noten o para que me den la oportunidad o el ascenso, como mencionas, y ese performance tiende a ser, no en todos los casos, hay de todo, pero tiende a ser muchas veces un poco más alto porque venimos como wired de que, bueno, pues como ya sé que esto es así, yo me tengo que probar. Y oye, también es algo a considerar en cuanto a, vamos a contratar no ¿verdad?, por su género, su orientación sexual ni nada, es por precisamente el performance que a la larga me beneficia como patrono. Sí, y me encantaría tener el dato, pero eso que dices lo he escuchado en el enfoque de que como estas personas quizás vienen de unos escenarios bien complicados, familiarmente súper complicados, su propósito, su motor de vida para sostenerse es, yo voy a probar que yo soy un duro en lo que yo hago. Así que de cierta manera se obsesionan bastante con distintas cosas, pero hay una población que se obsesiona bastante con su desarrollo de carrera. Y sí, yo había escuchado y sé que hay datos de esto donde las personas de la comunidad LGBT tienden a ser más profesionales que quizás, ¿verdad?, otras personas, pero es por ese mismo sentimiento de yo tengo que probarme de que yo puedo resaltar en esto. Me voy a comprometer aquí en esta cámara a buscar el dato. Si lo encontramos, vamos a ponerlo en la descripción porque creo que sería interesante ver. Porque si el dato, hay una organización que se llama Startout que hace este reporte todos los años, pero más bien dedicado a founders y cuánto compara el performance en sus empresas versus la cantidad de capital de inversión que logran asegurar. Pero tiene que haber data. Si la encontramos, la vamos a poner. Lo estoy diciendo aquí en cámara para me gusta. No, estaría súper interesante. Y alineado a lo que dice, sí hay data en cuanto a lo que es diversidad e inclusión, de que las organizaciones que promueven estos programas de diversidad e inclusión o esta cultura generan más que otras organizaciones. Otro dato es que la generación que está entrando ahora mismo al mercado laboral, los famosos centennials que criticamos tanto, para ellos es bien importante estos temas. Así que las compañías que tienen estos programas tienden a traer mayor volumen de talento y talento cualificado porque esta generación siente un attachment bien fuerte por estos programas y estos temas. Me acabas de robar el pensamiento porque precisamente te iba a preguntar si ves, porque yo lo veo en el día a día con gente que uno se relaciona que son parte de distintas generaciones.
A nivel, mencionas la parte del empleado, ¿verdad? Pero a nivel, ¿verdad? De personal de recursos humanos, a nivel gerencial, a nivel de estas personas que contratan, ¿crees que hay un factor generacional que de repente nos ayude a que a futuro vayamos viendo un cambio precisamente porque ya para las generaciones maybe de millennial para abajo, millennial los bajitos, para abajo, ya deja de ser esto tan, ¿verdad? Ya no hay que explicarlo tanto y lo veo en mis sobrinos todo el tiempo. Ya lo que antes a lo mejor a mi generación, a la de mi hermana que me lleva 8 años, había que explicar, ya sinceramente ni siquiera surge la pregunta, porque ya ven 2 mujeres caminando de la mano, 2 hombres caminando de la mano y ni siquiera viene la pregunta. O sea que hay una parte generacional donde ya vienen, al igual que con la tecnología, que vienen como ya formados así, ya ese pensamiento de ¿qué es eso? Y mami o Titi, ¿qué es eso? Que lo veo raro, ya no lo ven así. Y pienso que de repente eso puede ser hasta cierto punto favorable para nosotros ir viendo cuando estos puestos gerenciales de contratación se vayan llenando con personas de otras generaciones, pues mira, empezar a ver algún cambio positivo donde ya no sea necesario tanta explicación, tanta orientación, porque, o no que no sea necesario, sino que ya ese proceso de quererme educar cada vez más, pues salga más natural. Sí, que los sesgos en los procesos sean menos. Correcto. Yo estoy de acuerdo. Yo pienso que va a llegar un punto en el que va a ser más fácil para personas de la comunidad pertenecer, si lo asociamos a trabajo, pues pertenecer al mercado laboral y entrar a organizaciones que quizás años atrás las personas pues no podían. Es parte también de la evolución. Si fuera de lo que es trabajo, en la percepción incluso yo soy millennial, imagino que tú también, sí. Nosotros los millennials es muy distinta a quizás nuestros tíos, de igual forma a nuestros papás, así que es parte del cambio cultural y de las generaciones donde estos temas pues ya estamos un poco más familiarizados, ya no es un tabú. Como siempre menciona la gente, la tía que es de la comunidad lesbiana, pero su amiga que viene a con la fiesta. Que hay hasta reels de eso y uno se ríe, pero es verdad. O sea, antes estos temas no se podían hablar y era la vida que estas personas tenían y quizás hasta el sol de hoy tienen, porque ya cuando tú tienes 50, 60 años, quizás tú dices, bueno, ya para qué, ya yo no voy a salir del closet, por así decirlo, no voy a hablar del tema. Yo pienso que sí, que generación centennial, incluso nosotros los millennials, en los puestos donde estamos, y ya ahora mismo hay millennials en puestos de directivos y supervisores, es una muy buena oportunidad para romper con culturas que son transaccionales. Cuando yo digo transaccional, son culturas de que me enseñaron así y por años he hecho así y por eso yo lo hago así. Claro. Hay que romper con eso. Crear cultura es bien difícil, toma años hacer cambios culturales en las organizaciones, porque eso no es, pongo la bandera aquí o pongo valores aquí en esta pared y puse un sofá allí, porque ahora yo creo en la flexibilidad de vida y trabajo y quiero hacer un environment un poco diferente. No funciona así. Esto es conducta que tienen que hacer todos en la organización, desde el primero en la jerarquía hacia abajo. Pero si tú estás en ese tipo de puesto donde tienes cierta autoridad para crear cambio, yo pienso que es el momento. Pienso que es el momento de tú hacer algo significativo y decir, ¿por qué esto se hace así? Yo creo que también es parte de ser curioso y cuestionarnos un poco, porque quizás estos temas no te afectan. Quizás a nivel familiar no tienes a nadie, no conoces a nadie y esto no te afecta, pero no significa que a otras personas les pase lo mismo. Así que yo creo que también un buen llamado puede ser: cuestiona los procesos de tu organización, empezando por recursos humanos, empezando por las preguntas guías que se trabajan, los anuncios. ¿Por qué esto es así? El proceso de selección del gerente. Hacen 1000 preguntas y 1000 cosas que ellos no saben ni por qué las hacen. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues vamos a hacerlo diferente e intencionado. Intencionado para que el ambiente en la organización sea apropiado. ¿Cuáles serían esos best practices que tú entiendes que patrono debe tener en ese proceso de entrevista, un poco para irse alineando a lo que puede ser un proceso cero discriminatorio? Yo pienso que debemos empezar con los anuncios. Yo a veces me pongo a ver los anuncios y me da cosa, porque desconocen de esto, específicamente bien discriminatorios por género, y hay veces que no está la intención. Yo sé que el problema de la traducción de inglés a español causa esto, sí. Pero de pronto un anuncio en inglés de un sales representative, it's okay, y de momento tú acá pones vendedor. Entonces, pues es un problema, porque quizás las féminas no van a sentir que tienen la apertura de aplicar. Peor aún cuando pones vendedor y abajo escribe los interesados, entonces sigues enfocado en que sea un caballero. Son tecnicismos. Hay veces que las personas que trabajan estos anuncios no lo hicieron con esa intención,
pero eso no significa que esté bien. Sí. Así que yo creo que una buena práctica sería, a partir de que salga este podcast, ir a ese listado de anuncios de tu organización, y si tú no manejas eso, enviar el enlace de este podcast y que trabajen con eso, porque yo creo que ese es un cambio que tú puedes controlar rápido. Es cómo están corriendo nuestros anuncios, qué dicen. Un buen ejemplo de eso, a veces pensamos en que mantenimiento es solo para féminas y decir, escriben limpiadora, personal de mantenimiento, y ahí tiene distintos grupos que dicen, ok, pues yo puedo aplicar. Eso que mencionas es un buen ejemplo, porque no es que ahora le pongan la E a todo, no es que tengamos que hablar ahora con la E por doquier. Hay formas de hablar inclusivo, como acabas de mencionar, personal de mantenimiento, personal de limpieza en ese caso. O sea, no es que se vuelvan locos ahora con las X, con las E. Yo sé que es un proceso difícil, no es, ¿verdad? Llevamos, en mi caso, 36 años de mi vida hablando de una forma, y no es que ahora vamos a querer que todo el mundo le ponga la E a todo. Pero hay formas de hablar inclusivo, como acabas de mencionar ese buen ejemplo, sin tener que recurrir a esas prácticas que pueden ser muy confusas en muchos escenarios. Sí, incluso las personas que se dedican a dar charlas y los talleres que he tomado de personas que manejan mucho esto de la diversidad e inclusión y son consultores de este tema, ellos incluso ni tan siquiera recomiendan, que sé que se usa mucho, ¿verdad? Vuelvo, tecnicismo. Ellos incluso nos recomiendan el poner el / y la A para involucrar tanto fémina, el caballero como fémina. Ellos intentan siempre que te vayas por un término, una palabra que los involucre a todos. Hay veces que es bien difícil. Sí. Es muy complicado. Yo tuve un profesor en el Albizu que, de hecho, él trabaja mucho estos temas, es consultor de esto. De hecho, te lo puedo recomendar. Claro. Sería un palo que ustedes hablen con esta persona, profesor Polo. Los trabajos de nosotros, desde que éramos estudiantes de maestría, nos los sacrificaba. Él decía, empleado, es caballero, busca otra palabra, que pueda describir lo que tú quieres decir, me lo traes. Y iba palabra por palabra. Entonces, quizá un ejercicio complicado que causaba molestia, claro que sí. Pero pase la clase. Es importante. Es importante. Pero es algo que debemos hacer en la organización. Vete job description por job description, anuncio por anuncio, cómo lo estás promocionando, porque ese es tu branding. Tu branding no es la banderita al lado del logo. Es cómo tú te comunicas. Eso es súper importante, el lenguaje que utilizan. Lo otro son las imágenes. Hay compañías que quieren hombres nada más, y en la imagen y en el arte del anuncio lo que hay son hombres y jóvenes. No vas a ver adultos, nada que ver. Entonces, volvemos a lo mismo. Quieres promocionar la inclusión, pero no tienes apertura para la diversidad, y la diversidad no es otra cosa que tú tener un grupo diverso de personas de distintas culturas, razas, edades, orientación sexual, género y demás. Así que el uso de imágenes y variar imágenes en los anuncios es súper importante. Otra cosa, y esto más alineado a la comunidad LGBTQ, es si tienes estas personas en la organización y se les da esto de hablar en cámaras y demás, utilízalo en tus anuncios de promoción de empleo. A veces se hacen anuncios, pues, de mostrar la cultura de la organización. No tienen que estar en el almacén. Si esta persona puede participar del anuncio y puede mostrar cómo es y mostrar la cultura. No, pero decimos, no lo vamos a poner ahí porque eso va a ser un llamado a que los aceptamos y van a venir más aplicantes. Pero eso es lo que queremos. Claro. Tú necesitas gente cualificada para un rol. Y su orientación sexual no tiene nada que ver en qué tan cualificado esté para hacer cierto trabajo. Así que también tener esa apertura de incluir estos grupos. De igual forma, impedidos, o sea, tener tanto féminas como caballeros, incluirlos en ciertos comunicados, promociones, va a ayudar mucho, con la intención de promover la cultura, no con la intención de hacer una métrica, de hacer un checklist de ya cumplí con esto. Eso la gente lo nota. Eso también es bien importante que lo sepan. Sí, importante ese tema, porque también siempre me gusta recalcar que en la comunidad LGBT hay una letra importante que cuando lo abreviamos se queda afuera, pero es la A. Y el tema de ser aliado, ya sea como organización, como, ¿verdad?, amigo, familia, etcétera, es importante. Y como organización yo creo que es importante que si tenemos esas prácticas, que hopefully sí, las podamos comunicar, ya sea un poco como Enitza menciona, ¿verdad?, en sus mensajes, en cómo hablamos, en las fotos, etcétera, o también de una forma pues más directa, no solo durante el mes del orgullo, sino durante todo el año, en donde todo el mundo, no importa el grupo minoritario al que pertenezca, no solo LGBT, se sienta bienvenido y se sienta y se fomente ese lugar de una organización, ¿verdad?, que abraza y tiene la apertura a cualquier persona que tenga algo que ofrecer positivamente a la industria, independientemente si es impedido, si es mujer, si es negro, si es latino, si es
miembro de la comunidad LGBT, así que creo que ser vocales, y por vocales no nos referimos a que tienen que ir el próximo domingo a la parada, ¿verdad? Y tener su grupo marchando, que hay muchas organizaciones que lo hacen. Si eso está ¿verdad? En la anatomía de su empresa y si usted quiere hacer eso, pues eso es bello. Pero no es eso simplemente, ¿verdad? Porque muchas veces eso se puede quedar ahí y realmente pues de nada sirvió. Pero en todas las instancias posibles que podamos mostrarnos simplemente como una organización o empresa que abraza la diversidad en cualquiera de sus variantes. Otra cosa que pudiésemos trabajar, además de anuncios y demás, serían las guías de entrevista. Un estudio que se hizo acá y lo publicó la Revista Puertorriqueña de Psicología, esto fue para el 2015 más o menos, hicieron este ejercicio donde la muestra participó de un proceso de entrevista, entonces luego le hacían una encuesta de validar, bien corta, un cuestionario como de 7, 10 preguntas para validar qué presencia o qué discrimen sufrió esta persona en ese proceso. De los más comunes fue la burla, que sabemos que pasa tanto dentro del escenario de trabajo como fuera del escenario de trabajo. Y otra cosa que surgió bastante es que abiertamente le preguntaban cuál era su orientación sexual. Entonces, son preguntas que no tienen nada que ver con el rol. Y yo creo que una manera de corregir esto es haciendo guías de entrevista. Si tu personal no está preparado para hacer esto, busca consultores externos que te ayuden a preparar guías de entrevista según los roles, tanto para recursos humanos, por el problema que mencioné anteriormente, como también para tu gerente. Porque entonces así vas cortando un poco los sesgos que tiene la gente, sesgos inconscientes que lo aprendiste, te criaste con ese pensamiento y ni lo internalizas, ni sabes por qué discriminas de esa manera, pero tus decisiones son discriminatorias. Entonces, una manera de tener una selección de candidatos correcta, y esto ya es basado en investigación científica y demás, son entrevistas estructuradas, donde tus preguntas estén atadas y relacionadas 100% al rol que va a ocupar esta persona. Y así evitas que tengas gerente preguntando cosas que no tienen nada que ver, que pueden ser discriminatorias, y de igual forma que hagan notas. O sea, tú estás entrevistando a una persona, escribe y anota las respuestas que te llamó la atención y demás, cuestión de que cuando salgas y vayas a tomar una decisión, tu decisión sea basada exclusivamente en las notas y en la entrevista y no es que tenía manerismo. No, y eso como que a mí no me gusta porque el grupo lo va a tomar mal. Estamos entrevistando para ocupar un rol. That's it. Que tenga las competencias para ocupar el rol. Así que parte de la solución pudiese entrar en estructura del proceso de reclutamiento, específicamente anuncios, guías de entrevista. Oye, y que todo el mundo en el equipo, como mencionas, porque de nada vale que la directora de Recursos Humanos esté aware, conozca todas las leyes y regulaciones que existen, si no es esa la persona que se va a sentar en la mesa a hacer esa entrevista, como bien menciona. Así que yo creo que es parte de desarrollar la cultura, y no solo en el Departamento de Recursos Humanos, porque también este estudio que hablamos al principio que elaboró el SHRM menciona, como bien acabas de hablar, que la mayor modalidad de discrimen que enfrentan las personas en un equipo de trabajo es la burla. Y se ve constantemente cuando hacen la pregunta y dice, bueno, es que escuché o directamente, ¿verdad? Ese proceso de burla es donde más se percibe el discrimen, y yo creo que eso no solo le toca al Departamento de Recursos Humanos, sino a fomentar una cultura en cualquiera de los departamentos, a nivel operativo, en el almacén, por ejemplo, como menciona, hasta en los baños, en cualquier espacio donde se fomente una cultura donde eso ni siquiera tenga cabida. Sí, también la misma Ley 22 exige al patrono que tenga publicidad que dé adiestramiento a todo el personal, ¿verdad? Yo enfatizo quizás mucho supervisores y gerentes, pero la realidad es que la ley abarca a todo el personal, y yo nunca he sido adiestrada del tema. Lo hago porque es parte de mi trabajo y yo pues trabajo en esto y soy curiosa y me gusta mantenerme al día, pero me encantaría que la gente comentara, independientemente del tiempo que lleven en la organización, cuántas veces han sido adiestrados sobre que existe una política de no discriminar contra orientación sexual o identidad de género, y cuál es el protocolo si en efecto tú sentiste que hubo algún discrimen. Me encantaría saber la respuesta a nivel de números. La realidad es que mi experiencia ha sido distinta y la ley lo exige. Entonces, partimos de la educación. ¿Cómo podemos evitar que esto siga sucediendo si no tenemos un personal que conozca estos temas? Y realmente la ley lo dice, debe haber un protocolo y debe haber una orientación a todo el personal. Así que, como bien dice, independientemente sea recursos humanos,
A lo mejor la persona que está escuchando esto no es supervisor, no tiene ningún tipo de autoridad, a lo mejor no pertenece a la comunidad y no importa, haz la tarea de hacer llegar esto a los que sí tienen autoridad y decir, mira, yo creo que debemos hacer una orientación de esto y mejoramos así los ambientes de trabajo. Excelente. Ya hablamos un poquito al principio de lo que te motivó, ¿verdad? Entrar a este escenario de capacitar, de orientar. Específicamente en temas de la comunidad LGBT, ¿qué le motiva a Enitza a abogar por estos derechos de inclusión, de diversidad y a la no discriminación, tanto en el ambiente laboral como, ¿verdad?, en general? Creo que son dos. Yo, y lo digo yo abiertamente, soy lesbiana y no he pasado por discrimen. Yo siento que yo he tenido una vida muy privilegiada. Somos dos. No se compara a amistades que tengo que han pasado tanto laboral como a nivel familiar. O sea, su vida ha sido muy distinta a la mía. Yo no he vivido eso, así que por esa parte no es como que tengo una historia que contar, pero no es necesaria para tú ver, y específicamente en mi campo, ver todas las desventajas que tiene esta persona. Y muchas de las críticas siempre son, ellos quieren tener más derechos que cualquier otra persona. Es que cuando tú no estás en la práctica y en el feel y no ves las cosas que suceden, como lo que mencioné, estar en una reunión de alto ejecutivo y que lo que se mencione sea recluta a la lesbiana porque pues, cumplimos con la métrica y somos inclusivos. Hasta que tú no ves eso, tú no sientes esta molestia positiva de decir vamos a hacer algo distinto. Así que parte de lo que a mí me motiva, más allá, ¿verdad?, de mi orientación sexual es, y aunque no viví discrimen, es todo lo que vi en el área laboral y yo creo que haciendo lo que hago pues puedo hacer la diferencia específicamente en lo que hablamos, estructura, que todo el mundo sienta que pertenece, que puede dedicarse a lo que le interese, a lo que sean sus fortalezas y demás, sin importar de dónde vienes, si te criaste en un residencial, si te gustan las mujeres y eres mujer, o si te gustan los hombres y eres hombre. O sea, realmente eso no tiene nada que ver. Así que yo creo que es eso, crear ese impacto. Y ya que mi carrera, pues, dentro de lo que son organizaciones, pues, qué mejor que empezar por las organizaciones, que la gente se sienta bienvenida, sin importar de dónde vengan y su orientación sexual, a tener un derecho a una carrera. Eso es bello y me identifico muchísimo porque en cada escenario que también he tenido la oportunidad de hablar en algunos podcasts de eso mismo. Yo, como mujer lesbiana, nunca me he sentido en una situación de discrimen, ni a nivel de familia, ni amigos, ni laboral, ¿verdad? Pero sí he visto mucha gente que ha sufrido y ha sufrido bien feo por simplemente pues, verse de X o Y. Y la respuesta muchas veces es que tú no te ves. Pues claro que no sufres discrimen porque yo no me veo ¿qué? ¿Cómo es que me tengo que ver para parecer lesbiana? O sea, eso es... Hablé de eso reciente, incluso, ya que hemos mencionado varias estadísticas, entre ellas, las personas trans son quienes peor reciben este discrimen porque obviamente tienen una transición que es visible, tienen unos gestos, una voz que es visible, entonces ya la gente rápido les pone la cruz. De hecho, las estadísticas que han trabajado o research que han trabajado de esto señalan que el volumen de desempleo es mayor en la comunidad trans que, ¿verdad?, en las otras personas, porque es que realmente es complicado, para ellos es muy complicado. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que parte de nuestro privilegio pudiese ser eso mismo, que quizás no se nos nota, pero oye, tampoco es intencional que sea así. La gente tiene que orientarse y conocer, ¿verdad?, las personas de la comunidad y que le tienes que dar apertura a todo el mundo sin importar cómo se vea, cómo se exprese. Todo esto es por competencia. Si la persona está preparada para ocupar el rol, está preparado. Y debes reclutarlo porque la ley lo protege. Claro que sí. Yo quisiera agradecerte por el espacio, por la confianza y por lo que haces, ¿verdad? No solo por los miembros de la comunidad LGBT en estos escenarios, sino a nivel de diversidad, porque creo que es bien bonito cuando utilizamos estos espacios, estos micrófonos, tú en tus redes, que ahora también voy a darte el espacio para que la gente te pueda buscar. Cuando somos vocales en estos temas, nos hayan afectado o no, nos toquen o no, porque, ¿verdad?, independientemente, esta no es la única modalidad de discrimen y hay que ser también bien vocales en eso, así que te agradezco, ¿verdad? Con nosotros aquí en Paralel 18, Enitza también trabaja como mentora con nosotros con nuestros programas de emprendimiento en temas relacionados y es recurso de nuestra organización, así que también te agradecemos por eso, agradecida por la oportunidad, por el espacio, por tus aportaciones. Quiero que aproveches este micrófono para que le digas a los que nos ven, a los que nos escuchan, dónde pueden saber más de ti, dónde te pueden escuchar tu contenido de valor.
Bueno, ahora mismo se concentra todo en Instagram. Sé que me debo diversificar, denme una oportunidad, pero por el momento la red que más utilizo es Instagram. Me consiguen por Enitza Colón, DSA al final, Enitza Colón. De igual forma también colaboro y tengo un segmento de consejos en el trabajo en Tele 11, específicamente en el programa En la Mañana, donde los lunes a las 6:45, si eres madrugador, 6:45 de la mañana, madrugadora, 6:45 de la mañana trabajamos distintos temas, incluyendo algo que a mí me gusta y siento que, y aquí me la voy a dar. Ajá. Yo hablo todo en arroz y habichuela. Parte de lo que me inspiró a comenzar esto es que me gustan estos temas, soy un poquito nerd en esto de conocer, ya sean políticas nuevas, reformas nuevas y demás, pero no puedo consumir esto de otras personas porque me parece que ni tan siquiera yo, que conozco los temas, no me siento atraída no siento que me entretiene, no siento que me explican como yo quisiera. Y yo vi esa necesidad y yo dije, ok, pues yo voy a ser esa persona de explicar las cosas, como yo digo, en arroz y habichuela. Así que todo lo que tenga que ver con trabajo, desde resumen, carrera, entrevista, nuevos proyectos de ley que te impacten como trabajador, prácticas de supervisión, todo lo que tenga que ver con carrera, tendencias y demás, las hablamos en mi canal de Instagram. De igual forma en Tele 11 y en cualquier podcast que me inviten porque yo soy del pueblo. Recursos humanos del pueblo. Excelente, así que ya no tienen excusas para decir que no encuentran la información o que la encuentran y es muy técnica y no la entienden. Hay recursos como Enitza a través de las plataformas, así que si este podcast levantó ese interés, y esperemos que así sea, en conocer más sobre este y otros temas, para Editing el Podcast en cualquiera de las plataformas de streaming preferidas. Así que hasta la próxima. Gracias, Enitza.